Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este programa en el que pues venimos analizando, discutiendo, revisando los temas más importantes para la vida pública de Tamaulipas. Estamos viviendo una temporada pues muy importante para el futuro del estado, del país. Vienen muchos cambios ya en los próximos días, en las próximas semanas, y de eso vamos a estar hablando en este episodio. A mi derecha, como siempre, Mario Flores. Bienvenido, Mario. Miguel, muchas gracias aquí por la presentación, auditorio, maestro Huerta, Pedro. Gusto platicar con ustedes otra vez. Pedro Alfonso García. Mario, Arnoldo, maestro Huerta, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros. Y Miguel, pues venimos uniformados, sí, con la camiseta bien puesta, como suele decirse. Y Arnoldo Huerta. No, pues los mismos de siempre, las mismas caras, con Pedro, Miguel, Mario. Y en el lugar de siempre. Y en lugar de como siempre, dice la canción. ahora mismo lugar. Oigan, estamos muy cerca, decía yo, pues de que entre ya la nueva Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Después va a venir el Congreso de Tamaulipas, las alcaldías, la Presidencia de la República, ni más ni menos. Pero justo en este justo antes de eso, pues hay un tema ineludible, que es el tema de la reforma judicial, que ya hay un dictamen en la Cámara de Diputados que se va a empezar a discutir y a votar el 1 de septiembre. En cuanto Morena tenga la mayoría calificada, le van a meter turbo. Pero como forma de resistencia a eso, pues se ha desatado un paro importante, que creo yo que sí vale la pena tomar en cuenta, en el que participan pues prácticamente todos los jueces y magistrados y trabajadores del Poder Judicial Federal en toda la República. Tamaulipas no es la excepción. Esto empezó prácticamente desde el lunes o martes, pues insisto, como un método de presión, ¿no?, para tratar de frenar esta reforma, cuyo punto más importante es la elección popular de jueces y magistrados. ¿Cómo lo ves, Mario? ¿Tendrá algún efecto este paro? ¿Servirá de algo? ¿O cómo lo ves? Mira, Miguel, estamos viviendo una transición sumamente complicada en el país. Son momentos muy delicados debido a todo lo que está ahorita poniéndose en juego. De hecho, hoy en alrededor de unas horas sabremos la definición del INE, respecto a si habrá 73-74% de los congresistas en el Congreso de la Unión, de los diputados federales, hacia Morena y aliados, o va a ser alrededor del 58%, un poquito más. O sea, mayoría calificada. Mayoría calificada o no. El tema de la sobrerepresentación hoy se estará votando. Digo, como quiera, se van a ir a tribunales, se va a impugnar, y hasta el 30 de este mes de agosto sabremos ya la resolución definitiva y cómo va a estar integrado el Congreso, que creo que puede ser la madre de todas las batallas o de todo lo que se esté pasando, porque el paro del Poder Judicial se da en vísperas de que vaya a haber mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y en el Senado pues faltarían 2-3 votos que muy fácil se podrían conseguir a partir del partido en el poder y aliados. Entonces, todas estas batallas se están dando y pueden alterar realmente la estructura política, económica y social de la que vive el país. Ya vemos cómo diferentes países de la región que están integrados en el Tratado de Libre Comercio se han estado posicionando en contra de la reforma del Poder Judicial, porque creen que puede dañar el mismo Estado de Derecho y el mismo tema comercial, tráfico de productos y demás. El gobierno de Estados Unidos ayer hizo un pronunciamiento muy claro. Y ahorita decían ustedes que Canadá también ya se había pronunciado. Sí. Entonces, sí son situaciones que hay que tomar en cuenta. Si bien creo que todos coincidimos, tanto gente de izquierda, de derecha, conservador, liberal, demócrata, autoritario, cualquier clase social, que sí se necesita mayor y mejor acceso a la justicia en el país. Lo que creo que aquí está en juego es un poquito el cómo se puede hacer reformas para tener mejor justicia en el país. Si se tienen que elegir democráticamente o no y demás. Pero el diagnóstico correcto es que sí hace falta mayor justicia en el país. Ahora, probablemente haría falta más una adecuación ahí en los ministerios públicos y en las fiscalías antes de la reforma del Poder Judicial, pero bueno, ya aquí ustedes platicaremos de ese tema, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves, Pedro? ¿Surtirá efecto esta forma de presión? Este tipo de manifestaciones, más allá de que logren revertir algo, es para poner los puntos sobre las IES
en los acuerdos, que como consecuencia final es mejorar las condiciones laborales del personal. Digo, para que el personal del Poder Judicial se tome la molestia de alzar la voz de esa forma y de manifestarse, es porque al final van a lograr un lobbying. Ellos lo que quieren es que los escuchen, que proponer cosas que les beneficie o que no les quiten algunos beneficios. Y eso es lo que va a terminar al final en el papel, ya que hagan la reforma. Es algo válido, es lo que sucede en cualquier democracia. Y creo que habla muy bien, incluso pese a que sea el villano en común, pero habla muy bien del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que desde un inicio ha demostrado como quiera decir, va porque va. Apertura. Pero los vamos a escuchar. Y lo ha dicho sus mañaneras, los vamos a escuchar, pero ellos tienen que estar conscientes de que va. ¿Tú cómo lo ves, Arnoldo? Porque, a ver, entiendo, ¿no? Que a lo mejor se trata de llegar a un punto medio, pero las posiciones encontradas son completamente diferentes. Es decir, veo yo difícil un punto medio porque pues lo que los jueces y magistrados quieren es que no haya elección, y lo que el gobierno quiere es que haya elección. Es decir, el espíritu de la reforma es ese. Exacto. Pues mira, en un principio quiero retomar lo que dice don Pedro, que es que se debe aplaudir el ejercicio democrático y el respeto al derecho humano y fundamental, que es la libre expresión y las manifestaciones y la organización de personas sobre un objetivo común, ¿verdad? Entonces, habla bien también del país, que se permita que ellos alcen la voz como cualquier otro grupo, ¿no? Cualquier otra asociación que tenga que expresar algo. Entonces, para que no digan que en México se es represorio, ¿no? Por así decirlo. Segunda, es delicado el tema. ¿Por qué? Porque al final gran parte del eslogan del actual presidente, que obviamente representa un partido, de la propia próxima presidenta, que representa también un partido, y de la gente de ese partido, que va a haber elección de jueces y magistrados. Ese fue algo que creo que conmovió muchas masas para votar por Morena. Sin análisis o no, correcto no, pero es difícil que esa venta que se hizo un punto de la campaña. Exactamente, me queda claro que los medios no fueron los más adecuados, que se agarró de enemigo políticamente al Poder Judicial. Creo que también la propia presidenta debió cuidar más esa confrontación para no llegar a este punto. Esa es la parte política. La parte de la implementación y de los cambios, pues creo que valdría la pena que se escuchara las voces del Poder Judicial Federal, porque al final no es un pequeño grupo, todos ellos están unidos, tienen una lucha legítima al final. La mayoría, si no es que todos, me atrevo a decir, han llegado a ese cargo en el que están a través de un esfuerzo y una carrera, porque la verdad es que en materia de la justicia federal el escalafón es muy duro, o sea, los procesos son muy duros. Entonces ellos están defendiendo lo que ellos creen correctos para la lucha, o sea, están legitimados para hacer lo que están haciendo, ¿ya? La política y el derecho a veces no coinciden totalmente, ¿ya? Una pregunta ahí. Los procedimientos para acceder a puestos altos en el Poder Judicial, más o menos, sí, son duros, digo, o sea, a ver, para que la gente los... Yo realmente, como no pertenezco a ese grupo, pero tengo amigos o amigos conocidos que han empezado literal desde oficiales hasta llegar a jueces o magistrados. Hay personas que considero brillantes, que han presentado sus exámenes para ser jueces federales 3-4 veces y no lo han pasado. Hay gente que lo ha pasado hasta la segunda o la tercera y luego llega a magistrado. O sea, sí es difícil, la verdad. Sí. No conozco todo el fondo. Evidentemente, como en todas partes debe haber vicios, debe haber personas que están más favorecidas, pero la generalidad no es así, ¿ya? Realmente creo que también, como lo platicamos alguna vez aquí, hubo casos muy sonados a nivel nacional donde creo que los criterios en los que optaron jueces federales no fueron los adecuados, creo que fueron excedidos, y eso fue ocasionando agarrar un papel, ¿ya? Sí. Creo que en su momento el Consejo de la Judicatura Federal debió actuar rápidamente en esos casos y no nada más lavarse las manos con es que es criterio jurisdiccional, no. A ver, o sea, yo creo que también se requiere una reforma integral al sistema judicial federal y local y todo lo que es nacional, claro que sí.
como se requiere un integral a la Fiscalía, a la Defensoría, a todas las instituciones, ¿ya? Pero requiere un análisis más frío, ¿ya? Creo que a lo mejor no podemos ver el futuro, pero sí pudiéramos, creo que se debería a lo mejor, pues, si esa es la decisión, adelante, pero analizar mejor las decisiones y las voces de la gente que sí conoce el tema, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque al final del día el cambio del nuevo dictamen pues, no tuvo nada de fondo, fue nada más la manera de implementarse, ¿verdad? O sea, ahí yo lo que creo es que, miren, primero, hay que tener prudencia en todo tipo de cambio, en todo tipo de reforma que va a modificar estructuralmente un poder. Empezando por ahí. La excepción no hace la regla. Hay muchos casos sonados que se han tomado como malos. Por ejemplo, que Salinas Pliego pague sus impuestos y que está congelado ahí por más de 2 años por el ministro Carrancá. ¿Quién es el que lo tiene? Bueno, X. Alguno de ellos. El caso que también muy sonado, que una niña no se acordaba de que tuvo un violentador, que era un tío, y que porque no se acordaba de la hora, la persona la dejaron libre en lugar de, aunque estaban todas las pruebas. Y son casos muy lamentables de resoluciones de jueces en el Poder Judicial, lo cual se toman como prueba para decir, aquí las cosas andan mal, que sí, son definitivamente erróneos esas resoluciones y esos puntos de vista y así. Para eso, uno de los temas que se están abordando en esta reforma, que yo creo positivo, es que quien castiga a los jueces es el mismo juez, es el mismo presidente del Poder Judicial, ¿verdad? O sea, el Consejo de la Judicatura es el que revisa el actuar de los jefes. Y aquí uno de los cambios que se quiere hacer es independizar un poquito Tribunal disciplinario le llaman. El tribunal disciplinario en lugar del Consejo de la Judicatura, que el presidente del Consejo, que como bien aquí Arnold lo sabe mucho más que nosotros en este tema, pues, lo integran muchas personas. El presidente solo es el presidente, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de cambios, pues bueno, a lo mejor se pueden llegar a acuerdos entre ambas partes. Exacto. En el tema de la democratización y el voto directo para ministros y jueces y magistrados y demás, pues ambas partes dan argumentos muy sólidos. Por ejemplo, pues eso no quita la corrupción en el Poder Judicial. Pues claro que no, tenemos alcaldes, gobernadores, senadores, diputados en todo el país, en diferentes partes, que son corruptos, que reciben dinero de diferentes personas que no deben de estar recibiendo dinero. Y eso podrá que sea un argumento para decir el que no va porque van a agarrar dinero de diferentes grupos o diferentes personas y van a estar acá, van a deberle la justicia a ellos. Pues es un argumento a lo mejor válido, pero también se puede ver desde otro punto de vista. Oye, pues va a ser votado por tantas personas, entonces va a tener que dar la mejor justicia a la mayor cantidad de personas. Entonces son argumentos a favor o en contra. ¿Qué pesa más para quién? Entonces, en base a eso se tiene que ir discutiendo. Ahora, a mi punto de vista, a mi criterio, que siguen esos exámenes profesionales tan duros en la selección de los jueces, ministros y todos, y después a lo mejor integrar el proceso democrático, claro. Y que sean esos jueces personas brillantes como las que ahorita habló el maestro Huerta en el Poder Judicial, que sean esos mismos exámenes tan duros, tan difíciles de acceder, y después de acceder vamos a ver si se pueden completar la cantidad de jueces que se ocupan para poder integrar el Poder Judicial de la Federación y de los estados. Entonces hay puntos medios, probablemente puede haber, pero tiene que quitar su ego a ambas partes y poder trabajar para que haya una mejor resolución y una mejor reforma judicial. Y a ver, Arnoldo, a lo mejor tú nos puedes ayudar con esto. En el día a día, en la justicia cotidiana, ¿qué impacto tiene este paro? Entiendo que los temas urgentes sí se están llevando a cabo. Sí, creo que el acuerdo que dictó la Judicatura Federal, según leí por ahí en redes sociales, que lo subieron ahorita, ya sabes que ya la documentación oficial se sube a las redes y accede uno muy, muy fácil. Como que tomaron el mismo formato que el tema del COVID, como asuntos urgentes, menores, detenciones, etcétera. De hecho, me salió en Twitter el día de ayer un dato muy interesante de 3 magistrados que estaban en el paro y estaban sesionando ahí con el celular y los audífonos, ¿eh? Y diciendo la justicia no se va a detener por esto. La Suprema Corte está sesionando. O sea, a lo mejor, digo, hay puntos medios, como dice ahorita Mario, que sí creo que para llegar a ese punto medio se requiere tener humildad de ambas partes, porque sí. ni es perfecto la judicatura, ni es perfecto el poder político de esa manera. Exactamente. O sea, pero para eso
¿quién va a ser la persona con tanto poder que puede influir en ese punto medio? Debería ser Claudia. O sea, yo creo que Claudia tiene lo hemos platicado aquí, la próxima presidenta tiene una visión de Estado más grande que el propio presidente Andrés Manuel. O sea, el presidente Andrés Manuel es un político 100% nato, el campeón del pueblo, lo hemos dicho aquí. Claro. Sin embargo, la visión estadista de Claudia creo que es, como dicen los que realmente le entienden la política, de todo problema se puede sacar algo muy bueno. Entonces ya hay un incendio que directamente la próxima presidenta no provocó, pero vamos a imaginar que ella Lo apaga. este incendio en un punto medio o más equilibrado. O sea, imagínate iniciar con esa fuerza tu sexenio. Híjole, yo Pero creo ahí que sí tendría implicaciones políticas. Es decir, yo Sí, no sí, lo veo claro, tan claro, claro porque claro. sería tanto como meterle un freno al obradorismo, que al Claro. final de cuentas es el movimiento que la puso donde Sí, está, sí, ¿no? claro, No, o sea, no es una decisión es difícil, fácil. es Sí, difícil. sí. Y más cuando el presidente Andrés Manuel tiene Ha un sido mes. muy insistente. No, tiene un mes Además, con el Congreso mayoritario. Todo cambio lleva consigo solucionar ciertos problemas y crear nuevos problemas. Entonces, aunque pase la reforma como está, aunque la del 5 de febrero, que ahorita ya surgió más de 100 modificaciones, como va ahorita, pero aunque pase la que pase, va a resolver ciertos vicios y ciertos problemas, pero van a haber otros, ¿eh? Es natural de la sociedad, de cada cambio, cada método, cada Pero proceso. Yo en el tema ahorita que mencionaba el maestro Huerta, el tema de Claudia, que ya le toca a ella llevar a cabo, digo, queda un mes en el que pueden pasar muchas cosas, pero Sí, en 30 días pasan bastante. pero 37 días. la naturaleza de este tipo 38. de conflictos, y además tratándose de un poder, de un enfrentamiento entre poderes, es que tienen que seguir las negociaciones. Y yo creo que aquí la pureza del objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser el mismo que tendría que tener también Claudia Sheinbaum por el movimiento al que pertenecen, de tener una democracia participativa y de referéndum. Y en el caso de la reforma, yo creo que lo único que no está en negociación por parte del grupo de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente de Claudia Sheinbaum, es que no se manda a referéndum. O sea, es muy importante comprender el objetivo político del movimiento de progresista del presidente Andrés Manuel López Obrador, en que es sí o sí involucrar a la ciudadanía en la definición en la definición de puestos, por ejemplo, de importancia como el Poder Judicial. Y lo hemos visto desde el inicio del sexenio, lo de juzgar a los presidentes. No recuerdo también qué otra elección se hizo. Otra votación. Sí. No, pues el plebiscito. El plebiscito. El mismo plebiscito. A mí me preocuparía más un tema que yo quisiera dejar aquí en apertura, que debería preocupar al mismo Poder Judicial, y es el hecho de que esos ejercicios, pese a que han sido buenos y han tenido buenas intenciones, no han funcionado del todo. No han tenido una vinculación jurídica real. no han tenido una vinculación jurídica real y no han tenido los resultados que ellos esperaban de participación. Porque de nada va a servir que se haga una elección, por ejemplo, para elegir jueces, si va a haber un nivel de participación del 5%, del 10%, pues va a ser risible. Bueno, pero por eso en el dictamen ya viene que va a ser concurrente con las elecciones, o sea, las federales y demás. O sea, cuando vayas a votar por el diputado y eso, vas a votar también va a estar bien difícil. O sea, ¿cuántas boletas vas a tener ahí? Sí. Pero fíjate que yo me quedé clavado con algo que dijo Mario hace rato. O sea, es que hay mucha desinformación. Sí. Y vuelvo a lo mismo, traen demasiada premura algunos factores políticos que no sé por qué. O sea, no es como que tampoco el sistema judicial está en el suelo y nadie... O sea, el sistema judicial mexicano no lo vas a comparar con Dinamarca a lo mejor, con Islandia donde no hay ni delitos. Compáralo con Colombia, con Venezuela, con Argentina. A ver, ¿cómo estamos? Brasil. Con la región. Exactamente. O sea, entonces no creo que esté mal el sistema tampoco, hablándolo así. Mejorable sí, con muchos vicios, claro. Eso es otra cosa. Porque el sistema es para los mexicanos y los mexicanos tenemos vicios. Claro. O sea, no somos un pueblo culto tampoco, ¿eh? O justo en todos los sentidos de la palabra, ¿no? El tema al que voy es que, o sea, vamos a suponer que los comités que dijo Ricardo Monreal, o sea, son sanos, ¿no? Vamos a suponer
que está integrado por gente representante y que la gente que se va a votar de los que influyen, de los que van a proponer, es gente que pasó muchos filtros, que fueron objetivos, pues también puede estar bien. Pero ¿quién nos garantiza que no estén politizados esos comités? Claro. Primera. Segunda, sería muy lamentable, muy penoso que hicieran diablos o perros del mal, como se dice popularmente, a gente muy valiosa de la Judicatura Federal simplemente porque alzó la voz en una causa legítima. Sí. ¿Ya? Tú sabes cómo opera la política. Es decir, a quienes ahora están protestando. Exacto, vamos a tomar lista quién dijo esto, quién puso en Facebook, quién se fue allá. Y vienen las elecciones, ellos ya no. Espérate, pues yo creo que tiene una causa legítima. O sea, no es una causa partidista. No es como que llega mi equipo azul, llega mi equipo blanco y mi equipo morado o moreno y ya se van al otro equipo. No, o sea, son gente que tiene una carrera también. ¿Ya? O sea, es diferente. O sea, creo que hay que cuidar esa parte porque no se puede comparar como una lucha política entre partidos políticos. Exacto. ¿Ya? Eso yo creo que sí se debe cuidar y valdría la pena que a la sociedad en general entendiera un poco más tanto lo bueno y lo malo como el tema político y el tema jurídico, ¿no? Claro. Pero hay que también resaltar una cuestión en ese tema, que es a mí se me hace hasta lo más importante en el trasfondo de todo del conflicto con el Poder Judicial, y es el ingenio del presidente de poner el tema en la agenda. En este momento. Es un crack el señor en ese aspecto. Claro, o sea, hablar de temas jurídicos es complicado para muchas personas. Hablar del tema administrativo de los poderes judiciales es un tema también para muchas personas no muy ajeno. Muy ajeno. El presidente lo puso sobre la mesa y así lo ha hecho en varios temas. O sea, mi tema es que, a ver, vamos al origen de todo este meollo, por así decirlo. ¿Cómo inició la guerra de él contra el Poder Judicial Federal? Primero quería 2 años más a Saldívar, ¿no? Eso yo creo que pues no fue la dinamita en sí. O sea, ya hay que tener humildad de todos lados. O sea, Lo de los fideicomisos del Poder empieza a Judicial. iniciar con... No, o sea, eso fue ya el La proyecto, consecuencia. Esa. Cuando Por le empezaron a frenar, exacto, reformas, por ¿no? decisiones Suspensiones. tomadas muy cuestionables. La industria eléctrica. La eléctrica. O sea, que un juez federal detenga en todo el país una... O sea, pues, a mí en lo sí. particular, con respeto a los criterios, o sea, porque yo he platicado con gente de lo federal y hemos platicado sobre la ley de amparo, es que ya dice la ley de amparo, no, le dije, chéquenle, la ley de amparo nunca ha dicho que un juez federal tiene la facultad de tener una norma en todo el país. Eso fue ellos agarrando ese criterio. Lo fueron reinterpretando. Sí. Y luego la educativa, igual, un juez de no sé dónde del sur, que tiene todo un libro en todo el estado, en todo el país. Entonces, híjole, o sea, vaya, no quiere decir que eso está bien esto, no, claro que no. Pero vuelvo a lo mismo, hay que ponernos todos en el lugar que se pertenece. Oye, está bien, discúlpanos, pues nos equivocamos en esto, pero vamos a llegar a un punto, o sea, no nada más, ¿ya? O sea, y hay que leer la historia y leerlo cronológicamente para entender por qué están pasando las cosas en este momento. No justificarlas, pero entender para que las personas que están luchando sobre esos temas, pues también sepan ser el canal correcto de comunicación. Fíjate, hasta los más grandes aplaudidores del presidente López Obrador, hace alrededor de un año, decían que el gran pendiente de su sexenio iba a ser modificar la justicia en el país. A lo mejor también ese puede ser un gran detonante de... Pues no se había metido los primeros 5 años y ahorita... Bueno, sí trataron de hacer cambios, pero rájale con todo a cambiar el Poder Judicial. Entonces, como dije hace rato, la excepción no hace la regla, pero empiezan a sacar cosas que se mueven en redes y todo, que una sola familia tiene 65 integrantes dentro del Poder Judicial. Digo, pues son primos, que a lo mejor todos son competentes, pero esas cosas empiezan a minar la credibilidad de esos ciertos vicios que los empiezan a sacar a la luz, empiezan a minar la credibilidad del mismo Poder Judicial. Entonces se empiezan a hacer tan espectaculares que los jueces de Reynosa, por ejemplo, que han soltado amparos a diestra y siniestra. A diestra y siniestra, sí. En todas partes, o en cualquier o en otras partes también sucede. Entonces, híjole, ese tipo de actuaciones son muy controversiales, que también suceden en el Poder Ejecutivo, y suceden en el Congreso, y suceden en el Poder Legislativo. Un pequeño paréntesis y tú sigues porque te voy a poner algo en la mesa. Sí. O sea, a veces los abogados son muy leguleyos. No, es que así es cuadrado. Pero yo creo que cuando un juez tiene un gran poder de como una suspensión de hasta los límites, no solo tiene que analizar la consecuencia jurídica de su sentencia o de su resolución, sino también el impacto social que va a tener. Claro.
Pero un paréntesis. Bueno, y ahí, volviendo al tema de eso, que empiezan a frenarle ciertas reformas, oye, la ley de la industria eléctrica podría haber gustado o no. Sin embargo, está aprobada en ambas cámaras. ¿Cómo un poder puede meterse con el designio popular de la resolución, la aprobación de 500 diputados federales y 128 senadores? Y dicen por algo de forma y no de fondo detenerla. Realmente esos temas son los muy controversiales. ¿Hasta dónde se puede limitar el poder judicial o hasta dónde se puede extender? Realmente, ¿cómo pueden frenar una ley aprobada por los que son encargados de hacer las leyes? Entonces, ahí acabas de dar ese es en el tema. punto que yo creo que alguna vez lo comentó, no sé si fuera en un programa de estos. Se requiere una reingeniería constitucional de México para definir bien lo que debe hacer cada poder o cada tribunal, porque hay tribunales de todo tipo, Sí. el administrativo, el judicial, Electoral. o sea, entonces dejar bien, eso sí es una tarea pendiente para cualquier presidente y congreso, ¿ya? Sí. Pues Pero, la reforma de Estado que durante toda su vida Porfirio Muñoz sí, o Ledo sea, persiguió. agarrar la Constitución del 1 al 136, porque son 136 artículos de la Constitución, y verlos. O sea, me contratas a los mejores constitucionalistas del país, como ratitos ahí, o sea, todo el día, durante el año que necesite, y aquí está el proyecto. Pero con diferentes voces de especialistas, ¿ya? Son 136 y hay un 138. No sé si se recuerdan que en campaña decían que querían reformar el artículo 138 para eliminar la propiedad privada. ¿Ve? Que bueno, es broma. O sea, Ahora, eso que sin duda suena muy bien, pues desataría una nueva tormenta política. Imagínate lo que diría la oposición si el Ejecutivo dice, necesitamos una nueva constitución. Sí. Pasó en Chile, por ejemplo, ¿no? Claro. Que causó un terremoto político. Oiga, vamos a pasar al siguiente tema. Justamente lo decíamos, en unos días entra en funciones el nuevo Poder Legislativo Federal, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Va a haber muchos tamaulipecos por la manera en que se armaron las listas, por los plurinominales. Va a haber mucha representación tamaulipeca, tanto en San Lázaro como en la Cámara Alta, como en el Senado. Vamos a platicar sobre eso. Particularmente el Senado a mí me parece interesante porque algo que solemos decir, pues los últimos 2 gobernadores de Tamaulipas han surgido del Senado. Así es que políticamente creo que esas 4 posiciones que ahora están ahí en la Cámara Alta por tamaulipecos, pues cobran relevancia, que son Olga Sosa Ruiz por Morena, José Ramón Gómez Leal, con un paréntesis porque hay quien insiste en que no va a tomar, o más bien va a tomar posesión, pero después va a entrar en funciones en algún cargo en el gobierno federal. se dice por ahí de algún tipo de subsecretaría. Alguna ¿no? subsecretaría dicen, hay que ver, pero bueno, ahí está, electo y por lo pronto sí va a asumir. Maki Ortiz como plurinominal del Verde, que también todo hace indicar que va a entrar, Imelda San Miguel, la única senadora que pudo entrar por la coalición PAN-PRI. ¿Cómo los ven? Como primera minoría. Sí. Fíjate, pues son 4 personas que vamos a tener 4 senadores de la República de 128 que hay en el país, solo en Tamaulipas. Eso quiere decir que pues, va a estar bien representado el Estado, mínimo en la Cámara Alta, y pues los que entraron en las listas plurinominales, bueno, los que van a entrar, todavía no sabemos cuántos van a entrar en el Congreso de la Unión, y los 9 diputados federales que hay en Tamaulipas. Entonces, hay que ver cómo participan, cómo votan. Probablemente van a votar por bloque, ya sabemos. Ahora, a mí me llama, por ejemplo, la participación ahí de... Pues puede estar muy definida la de José Ramón, la de JR y la de Olga Sosa, Morena, tal cual. Y la de Imelda San Miguel también, oposición, claro. votar en contra de todo este tipo de reformas. La que me llama la atención va a ser la de la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, porque entró por el Verde. En teoría, si votan por bloque todo este tipo de reformas, pues debería de votar a favor de la reforma judicial, de la reforma Infonavit, de la reforma electoral, de todo tipo de reformas, si se vota por bloque, por acá por el Verde y es aliada. Pero, pues digo, todos sabemos su pasado y su historia panista y su visión, o sea, los ideales, puedes cambiar el partido, pero de ideales es lo complicado, creo yo. Entonces, va a estar muy interesante cómo vayan a estar votando Y la verdad es que hay que decirlo, que como dice una cosa, dice la otra. Es decir, a lo largo de su carrera. Sí. Exactamente, entonces hay que estar observando esas cosas, porque digo, también el propio Eugenio Hernández, si hubiesen ganado la primera minoría y hubiera entrado, pues exgobernador priista y demás, toda la vida en carrera priista, y pues bueno, ya ahora en adelante, de un momento a otro ya a favor del proyecto de la Cuarta Transformación. Digo, no es crítica hacia nadie, sino es interesante cómo van a hacer sus votos. Sí. Todavía no sé cómo los vayan a votar, pero vamos a ver si ahora sí se visten de izquierda a derecha, de qué, Sí. de cómo. ¿Cómo los ven ustedes?
Pues ahora sí que como lo mencionaste, Miguel, es el inicio de la carrera por la gubernatura. Todo da a entender que Tamaulipas va a ser mujer. 3 senadoras. Tenemos mujer. 3 senadoras, las 3 muy movidas. Y a mí hay algo que me da mucha curiosidad, porque podríamos señalar, por ejemplo, a Imelda, que no cuenta con la suficiente experiencia, pero los años que estuvo en el Congreso fueron años difíciles. Claro. O sea, para cualquier legislador de la capacidad que tuviera, fue una experiencia que les dejó algo. Entonces, yo creo que Imelda probablemente mantenga esa postura. No me gusta hacer alusiones de ese tipo, pero de dama de hierro, por su forma en la que mantuvo el temple pese a las presiones, independientemente de la postura política que tenga, etc. Se mantuvo, a veces con algunos excesos, sí, incluso, ¿no? con excesos, pero es una nueva forma de hacer política. Y en sintonía con el grupo político al que pertenece. Es una nueva forma de hacer política, y su mano fuerte pues se puede empezar a notar con algunas decisiones desde el Senado, en su discurso incluso. El caso de Maki, yo lo comparto con Mario, es una moneda al aire, es muy difícil saber su decisión. Sí. Sus decisiones. Y en el caso de Olga, pues es desde que inició en la 4T aquí en Tamaulipas, pues ha estado de aquí para allá. Ha estado trabajando, por ejemplo, sí, la más movida de todas. La vimos en Houston. Ya tiene experiencia del pasado y también del pasado reciente. Va a ser interesante la nueva legislatura, porque se van a definir muy bien los perfiles para la definición de 2028, salvo otros actores que salgan aquí en Tamaulipas también. ¿Tú cómo lo ves, Raúl, a los tamaulipecos en el Senado? Mira, en un primer punto creo que hay que destacar que es muy interesante que hay una presidenta mujer y de 4 senadoras 3 son mujeres, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es interesante y es aplausible o aplaudible, si lo pudiéramos decir, por un primer punto. En un segundo punto, creo que en lo que cabe es lo mejorcito de cada corriente, ¿ya? ¿En qué sentido? Decía aquí Pedro, la verdad es que la próxima senadora Olga Sosa ha demostrado desde el inicio, pues desde el sexenio, que ha sido muy movida, muy activa. El propio JR también tenía su experiencia. Creo que Imelda también se observa que en su fracción es de lo rescatable, se pudiera decir. Y Maki, con una moneda al aire como quiera, pues tiene mucho colmillo. Y experiencia. Pues experiencia, etcétera. Entonces, esa parte creo que puede ser sana. Otra parte que creo es que a la par con los senadores, los diputados federales que van, creo que entre todos, tanto senadores como diputados, tienen una relación cordial. O sea, no se observa como animadversión radical entre los que van, ¿ya? O sea, me refiero a representantes federales, sí. ¿ya? Porque en lo local, ahorita hablamos. Exactamente, híjole, se ve diferente la situación. Entonces eso puede ser sano para la representación. No estoy hablando de colores, sabores o mezclas, estoy hablando de la representación de los tamaulipecos en México. En México. En el Senado. ¿Ya? En el Congreso. Exactamente, en el Senado, en el Congreso de la Unión, ¿verdad? Creo que al final del día las líneas están muy marcadas y me atrevo a decir que como quiera, pues tanto la próxima senadora Olga Sosa, el propio JR y Maki van a estar en la misma línea que le dé la presidenta de la nación. Imelda obviamente va a cuidar su línea, pero tampoco creo que vaya a haber una pelea entre ellas estando como tamaulipecas, ¿eh? Claro. O sea, a menos no me da esa impresión, ¿verdad? Coinciden en que hay ahí 2 mujeres con muchas posibilidades de estar en la boleta. Yo pienso en Olga Sosa como la candidata de la 4T y en Imelda San Miguel como la candidata de definitivamente, pues son mujeres fuertes con un bagaje, con un poder político y respaldo económico importante. Creo que creo que veo un camino mucho más sano el de la senadora Olga Sosa. Sí. O sea, creo que ha tocado más tierra en todo el estado. Creo que ha sabido aprovechar las plataformas que se le han dado la oportunidad. Desde que empezó diputada local siempre estuvo
movida, se puede ser la palabra a lo mejor popular Y políticamente ha esperado adecuada. sus tiempos, ¿verdad? Porque Ha sido respetuosa, ha sabido hacer coyunturas, sabe llevarse con la gente del Estado y con la gente de México. Yo creo que es a ver, falta muchísimo, ¿verdad? sí. A lo mejor, miren, ahorita pensamos que es mujer, pero a lo mejor Cambian los cambian acuerdos. las cosas, la cuota femenina es a otra parte, o sea, vaya, tienen tiempo para trabajar, o sea, y también hay factores políticos estatales importantes, ¿verdad? O sea, hombres y mujeres también, o sea, entonces yo creo que hay mucho tiempo todavía. JR también es una pieza importante, evidentemente, o sea, se ha notado, o sea, digamos, siempre hay en el medio político personas que pueden hablar mal o bien de alguien, pero él ahí está, o sea, Sí. y como dicen aquí, los últimos dos gobernadores han sido del Senado. Entonces, no se están equivocando en agarrar esas Esas posiciones. plataformas. O sea, por algo las pelearon tanto, ¿ya? Sí, fueron Pudieron- internas ahora, difíciles. sí. Pudieron pelear otra cosa, ¿ya? Ahora, Y- si no me equivoco, me corrigen ustedes. Pues si se va JR, entra otra actriz a. Ah, claro. Ah, serían 4 mujeres, Ah, es ¿sí? cierto. La suplente es Paola López, la hija del senador fallecido Faustino. Faustino Que es un López. perfil interesante el de ella. Es lo que te iba a decir, una chica ¿verdad? joven, He oído es cosas una figura buenas de ella, que tiene seria, con mucho sencilla, perfil ¿no? de la Sí. izquierda, es decir, con una Entonces, al formación final, de izquierda. Tamaulipas tendría 4 senadores. Y la verdad es sano, es tiempo de las mujeres, o sea, Sí. digo, históricamente Concuerdo. es sano. Creo que vuelvo a lo mismo al final del día. Las mujeres que están, y si llega a entrar la suplente Paola, pues creo que son perfiles decentes, o sea, vaya, Son completo, profesionales. profesionales. o ¿Qué le sea, saben? Sí, exacto. Creo que no está en la mesa cuestionar la carrera que tienen. Independientemente de los caminos, o sea, pero colmillo tienen. Y el Congreso El local. Congreso local, vamos a eso, porque ahí sí, como decía Mario, creo que... A ver, por los perfiles de quienes van a ingresar de la oposición, pudiera parecer que va a ser una legislatura muy álgida, muy dura. Pero la verdad es que va a ser un grupo parlamentario, el de la oposición, meramente testimonial. Ya el YETAM Sí. repartió las plurinominales. Digo, Me bueno, da falta la impresión de la que le dieron una ratificación del manita ahí, tribunal, ajá. sí, creo que- Falta ver qué dice el tribunal. Bueno, también con un problema el tribunal. Pero me da la impresión de que le dieron una manita ahí al PAN con esa diputación, esa sexta diputación plurinominal que le dieron. Pero bueno, incluso si quedara así, pues no le alcanza para frenar nada. Es decir, Absolutamente nada. La verdad es que Morena sí tiene una bancada ahí muy poderosa. Para aprobar reformas constitucionales, para modificar los titulares de los organismos autónomos, en fin, La para fiscalía. hacer la fiscalía sobre La hace. todo, la O auditoría sea, ya superior no del será un definitivo, Estado. ¿verdad? ¿Cómo visualizan esa legislatura que empieza el 1 de octubre? Pues bien, como tú dices, concuerdo totalmente. Por ejemplo, totalmente testimonial, porque nada más van a servir para hacer gritos, y para pleitos, y para pelearse, y para decir que todo está mal. Porque pues al final del día no tienen que negociar absolutamente nada Morena y aliados con la oposición. Son 36 diputados locales los que integran el Congreso local, 22 de mayoría relativa y 14 de mayoría proporcional, o sea, plurinominales, de los cuales son 26, 27 26 Morena y aliados, Morena y aliados, 2 Movimiento Ciudadano, 2 movimientos ciudadanos, 7 del PAN 7 del PAN y 1 del PRI. y 1 del PRI. Ahí están los 36. ¿Qué te digo? Los 36, entonces, si Morena y aliados se mantienen juntos, a partir tú de 22 diputados locales puedes hacer cualquier reforma. 24. 24. 24, perdón, sí, 24 mayoría calificada. A partir de 24 puedes hacer cualquier tipo de reformas en Tamaulipas. Entonces, si... Y a eso súmale Movimiento Ciudadano que suele puede jugar estar en sintonía con Morena. que Al juegue, menos en Tamaulipas, converger ¿no? con Morena en todas partes, en la mayoría de las partes, Sí. pues son, ¿cómo se llama? De demócrata, ¿cómo se llama? Democracia liberal, Sí. digo... Democráticos Socialdemócratas. flexibles. Socialdemócratas, son socialdemócratas y demás. Heterodemócratas. Entonces, heteroflexibles demócratas. Total, entonces, al tener una amplia mayoría, pues bueno, la oposición solo es testimonial. Lo aquí relevante es las personas que integran Sí. esos 7 diputados de oposición y del PRI, y el uno del PRI. Está el hermano del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca, Ismael. Está el hermano del Truco, Vicente. Y otras personas, Gerardo Peña. que fueron muy vocales en contra del gobierno ahorita de la Cuarta Transformación Federal. Bocones. Y el de Américo Villarreal. Entonces,
El tema es las personas que lo integran. Si bien son testimoniales, pues son personas que tienen un problema directo con las autoridades locales. Entonces, no sé si... También con un asterisco hay que poner, que es que hay muchas dudas de si Ismael García Cabeza de Vaca finalmente se va a integrar. Exacto. O va a dejar esa posición en manos de su suplente. Que así como mascan, muerden. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque se tendría que venir a vivir a Victoria. Y el hoy senador todavía es Ismael, diputado local electo plurinominal. Va a tener un mes de... ¿Un mes sin fuero? Va a tener un mes sin fuero. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Todo eso va a complicar el tema del Congreso local. Mínimo en la discusión, mínimo en los medios de comunicación y mínimo en el show que pueda haber, ¿verdad? Pero a fondo, pues, no pueden hacer ¿Y nada. cómo ven por ejemplo, al PRI y a Movimiento Ciudadano, cuyos votos, la verdad es que Gustavo Cárdenas en esta legislatura tuvo la suerte, la fortuna de que su voto fue muy decisivo? Sí. La verdad es que Sí. los dos votos ahora de Movimiento Ciudadano No. son irrelevantes, pero bueno, algún peso debe tener políticamente. Y el del PRI, que va a ser Mercedes Paloma Guillén. ¿Cómo los ven a ellos? Pues Mercedes del Carmen Guillén es una política sumamente experimentada. Le ha tocado estar prácticamente en todos los puestos políticos desde hace mucho tiempo. Probablemente se centre en hacer algunos señalamientos de lo que acontezca en el Estado, algunas observaciones, pero no va a ir más allá de eso. Al final, su formación política proveniente del PRI es de conciliación, es conciliadora. Entonces no vamos a ver un gran debate por parte de ella. Movimiento Ciudadano, yo creo que va a tomar al final de cuentas una postura para hacer señalamientos de la oposición, o sea, hacer algunos señalamientos del PAN. No les extrañe que de repente los legisladores de Movimiento Ciudadano empiecen a presionar con que se fiscalice a algunos de los funcionarios del pasado, etc., y que abra la puerta al debate con la bancada de Morena para que se inicien procesos. Yo creo que ese va a ser el papel que van a tener ellos, y salvo alguna que otra iniciativa que se asume Morena, pero que en realidad de origen sea De Movimiento de- Ciudadano. Estamos hablando de Mayra Benavides y Juan Carlos Sertuche, serían los diputados Sí. De MC. de Movimiento Ciudadano. ¿Tú cómo ves el Congreso en general, Arnoldo, en esta nueva realidad que va a tener? Pues Muy parecida a lo que tenía el PRI en algún momento, ¿no? Una sí, mayoría o sea, calificada. realmente, o sea, espero y confío que haya una mesura entre todas las fuerzas. Creo que el único problema que pudiera tener la mayoría de Morena y aliados es que se organicen al 100, Eso ¿verdad? te iba a decir. O sea, pero yo A lo creo mejor que... el principal problema de Morena es Morena. Sí, perdóname, Ujú. pero el punto al que voy es que ya creo que el gobernador pues ya está en otro momento también. Es verdad. O sea, creo que ya políticamente está más fuerte que nunca, ni siquiera cuando entró. Ujú. Entonces creo que su mano se va a notar ahí. O sea, tener un apoyo Sí. de México importante. ¿A quién le van a dar la presidencia del Congreso? Esa es la Es otro la debate gran también. pregunta. Se oyen algunas 2-3 personas, la reelección de la propia diputada Úrsula, Va muy orientado a Humberto Prieto, ¿no? Hay quien soy habla Humberto mucho de Prieto, Humberto soy Prieto. el diputado de Matamoros, Víctor García. Yo creo que está entre ellos dos, Ahí, ese es sobre Morena, pues eso sería. Sobre Movimiento Ciudadano, pues creo que las dos personas son jóvenes, pero tienen experiencia. O sea, ambos han estado. Puede ser cualquier. Vayan, los contemporáneos, que son contemporáneos nuestros, al final creo que siempre han estado en el. O sea, han estado en el medio, pues, de alguna u otra manera. Son personas conocidas en el medio, de apellidos conocidos también. Hijos de personas que han estado en el medio, ¿eh? Por tan ese sí que Sertuche es sobrino de Armando Sertuche. Que también va a estar ahí. Que también va a estar ahí, o sea. Sí. Entonces, y su papá también es una persona de una ¿El carrera Poder Judicial? larguísima, o sea, de muchos años en la carrera política, pues. Entonces, al lado del PAN, pues yo creo que se va a ver mucho combate. Confío en que hay algo de argumento, ¿verdad? Yo creo que O sea, para el PAN fue importante. son personalidades de choque. Esta sexta diputación O sea, del PAN, perdón, Arnoldo, es un paréntesis nada más. Fue importante el ingreso de Gerardo Peña, que es un perfil, pues también, digamos, muy cuestionado por su cercanía con los cabeza de vaca, pero es un político más profesional que Ismael o que Vicente Verástegui, ¿no? Es un tipo Sí, pues ya tiene, con experiencia tiene su propia legislativa. carrera le da ese bagaje, ¿no? Y hablando del PRI, pues no, pues Ya fue presidente del sí, Congreso. no, pues, Ajá. pues yo creo que Paloma del Carmen Guillén habla por sí sola, ¿verdad?
O sea, tiene mucha carrera política, ha estado en todas partes, en todos los sexenios. O sea, yo creo que su voz va a ser importante si la escuchan. ¿Ya? No, o sea, creo que ella pudiera incluso llevarse bien con todas las fuerzas y dar un poco de mesura en el proceso legislativo, ¿ya? O sea, creo que incluso pues, ella debe conocer a muchos congresistas de Morena que estuvieron en el PRI, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que pueden tener la humildad de pedirle un consejo sobre algún tema que requiere la afinación de alguien con tanta experiencia como ella. El tema aquí pues no va a ser los votos, porque los votos los tienen. El tema es que, primero, los posicionamientos que van a tener, eso es lo que va a estar interesante. Pues las reformas constitucionales que se nos avecinan, probablemente la del Poder Judicial, la reforma LINE y demás, que se tiene que aterrizar en el mucho Estado. Trabajo de pluma, mucho trabajo de pluma. Se tiene que sacar, por más que se vote. Y que va a ser mucho copy-paste también, o sea. Exactamente. Ahora, lo que tú decías de poder renovar las fiscalías, los organismos autónomos, requieren un proceso jurídico, es decir, no es nada más levantar la mano, ¿verdad? No, se tiene que instrumentar bien porque si no se les puede caer. Mucha organización, mucha calendarización política, mucho timing del propio gobernador, qué le conviene hasta qué punto, en qué momento. O sea, yo creo que el gobernador tendría que de una vez ver viendo los tiempos para ver cómo él capitaliza todos los cambios para seguir, porque evidentemente, pues él, como todos los gobernadores, tiene que ir pensando quién quiere que lo suceda. Claro. Y todo el timing político que le queda aquí con una mayoría en todos los aspectos, pues le va a ir sumando las causas que él quiera, definitivamente. Y en el fondo yo creo que de las decisiones más importantes, que estas van a estar, aunque tengan los votos y todo, y que salga y todo, el timing, como tú dices, que va a definir gran parte de la justicia, de muchos temas importantes en Tamaulipas, sobre todo en un estado como Tamaulipas. Por ejemplo, sabemos que las reformas que se aprueben, constitucionales que se aprueben en México, van a venir aquí y se van a aprobar también, ¿verdad? Sabemos que van a votar a favor, quiero ver los argumentos. Pero lo que sí se me hace muy interesante para la vida política, pública, social del estado de Tamaulipas es si van a destituir al fiscal, si va a acabar el fiscal, si luego le van a hacer una ampliación de tiempo, si van a... Eso es lo más importante. Porque ¿A quién van a nombrar? ¿A quién van a nombrar? Porque que lo destituyan o que se quede hasta el final, este Congreso, esta legislatura, es la que va a hacer el cambio fiscal. No sabemos quién va a ser el nuevo fiscal. Sea que tengan los votos y que por medio del Congreso hagan ahí un cambio, o que pase el tiempo y que termine su periodo, pero en esta legislatura es el que se va a designar un nuevo fiscal. Entonces, esos son los temas más interesantes, porque aunque sabemos que van a tener los votos, ahí van a estar luchas muy interesantes, porque en un estado como Tamaulipas, la posición de la Fiscalía General del Estado es importantísima. Y la Fiscalía Anticorrupción. Y la Fiscalía Anticorrupción, que bueno, en eso que también son dos elecciones diferentes. Ha sido y que ha sido muy controversial el fiscal anticorrupción aquí, todos los temas que ha habido, ¿verdad? Entonces... Por cierto, me atrevo a hacer un anuncio por parte al menos de Miguel y mío, de tertulia, pero espero se sumen de los con que están de rojos. De los rojos. Es un congreso mayoritariamente morenista. Morena es un partido de izquierda. Morena es un partido de izquierda progresista. Lo decimos hoy. Vamos a estar al pendiente de todos los legisladores de Morena sobre sus votos en temas que son controversiales de la agenda de izquierda y sobre todo de la agenda progresista. Y vamos a señalar a cada legislador por su posición, porque se supone que Morena es un partido político con ciertos ideales, pero también recientemente ha sido señalado por ser un... ¿Conservador? Sí, en esos temas suele ser muy conservador. Un aglutinador de oportunismos políticos, entonces va a ser una buena forma de cribar a los... No, yo me sumo también es de verde. No, nomás los de rojo. Oigan, pues muchas gracias por su participación. Probablemente la próxima vez que nos veamos ya tengamos nuevo congreso, es decir, ya está instalada la nueva legislatura, así que será interesante ver qué ocurre con eso, con la reforma judicial, en fin, con muchas cosas que están pasando en el país. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.